Amén. Amados, pueden tomar asiento. Ahora probablemente se preguntarán por qué no hicimos una lectura previa del Salmo. Y es sencillamente porque este Salmo es muy largo y cuando estaba estructurando cómo hacer este servicio evangelístico, lo empecé a leer y en mi incapacidad de síntesis encontraba todo importante. Entonces se me ocurrió otra idea. Entonces voy a sistematizar este sermón evangelístico de tal manera que podamos abarcar todos los salmos. Pero aquí también tienen tarea para sus casas, para que ustedes puedan buscar en qué parte nos vamos deteniendo, porque por temas de tiempo no vamos a leer todos los versículos. Pero sin embargo, vamos a pasar rápidamente por cada uno de ellos, porque se van a ver que mientras vamos avanzando, que este salmo es sumamente maravilloso. Entonces, a causa de eso, los invito entonces que también vayan abriendo sus Biblias en el Salmo 18, para que vayamos entendiendo de qué trata, pero también sacar lo que el Señor también nos quiere decir, porque ciertamente encontramos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en este Salmo. Bien, entonces a modo de introducción, el Salmo 18 es un cántico entonces de victoria y liberación de David, que reconoce la obra de Dios al rescatarlo de sus enemigos. Nosotros vemos que a la luz del Salmo el rey David pasó por diferentes pruebas y en gran parte de ellas era ser librado por Dios de sus enemigos. Lo que hace este Salmo número 18 también es mostrarnos a Dios como un refugio, una roca y también un libertador. He ahí también el título del sermón del día de hoy, que es Refugio seguro en Cristo. Así como David fue librado, nosotros también necesitamos a Cristo como nuestro Redentor y nuestro Salvador. Claramente, amados hermanos, ninguno de nosotros puede decir que no confía en Cristo como su libertador o como su Salvador. Todos y cada uno de nosotros necesitamos a nuestro Señor. Entonces también vemos un apartado de qué pasa con aquellos también que rechazan la gracia de Dios. Y también vemos el destino de aquellos, así como lo dice Juan 3:18. Entonces por eso es importante entonces, para dar inicio, ver nuestro primer punto de hoy, que es Cristo nuestro refugio y fortaleza. Aquellos versículos que abarcamos son el 1 al 3. Y David comienza entonces este versículo con una declaración de amor hacia Dios y lo describe como una roca, como una fortaleza y un libertador. En Cristo, amados amigos, Dios se convierte en un refugio seguro para todos los pecadores arrepentidos. Proverbios 18:10 dice: Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. La vida está llena de peligros, desafíos y por supuesto también muchas angustias. Todos en algún momento, amados, hemos sentido miedo, incertidumbre o también nos hemos sentido débiles de alguna manera. En este mundo caído, entonces, muchos de nosotros en algún momento, quizás usted, querido oyente que nos está escuchando, ha buscado seguridad en cosas como el dinero, el poder, la familia o quizás también tu propia justicia. Pero todas estas cosas, como ya nosotros lo sabemos, son frágiles, son cosas pasajeras, incapaces de salvarnos el día de la angustia. Es por eso que es importante, querido oyente, que encuentres un real descanso en quien puede dártelo realmente. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Las Escrituras dicen que hay un refugio seguro, una torre fuerte que nunca se derrumba. Y ese es el nombre de Jehová. En la Biblia, el nombre de Dios representa a quién es Él. Nos muestra su carácter, nos muestra su poder, nos muestra su justicia, pero también nos muestra su fidelidad. Dios mismo ha prometido ser nuestro refugio. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos correr a esa torre? ¿Cómo podemos encontrar seguridad en Dios? Y la respuesta es muy simple. El único camino, querido amigo, para hallar protección en Dios es por medio de Jesucristo. Él es la manifestación del nombre de Jehová. Él es el Salvador prometido.
el refugio para todos los pecadores. Fuera de Cristo, amigos, escúcheme bien, fuera de Cristo no hay seguridad. Fuera de Cristo solo hay desolación y una seguridad y un descanso que no perdurarán para siempre. Probablemente muchos de ustedes, queridos hermanos, oyentes, en algún punto de su vida ha tenido algún tipo de problema. Ya ha descansado en la seguridad que le puede ofrecer otra persona, o probablemente por tus propios medios. Y puedes decirme con seguridad que cada vez que descansaste en otros, no fue un descanso completo, y probablemente esa angustia volvió. Es lo que pasa con aquellos que sufren quizás crisis de angustia, buscando descanso probablemente en pastillas, en psiquiatras, en médicos. Pero es un alivio momentáneo. No hay ningún alivio que este mundo pueda darte que sea permanente. En cambio, el descanso que usted tiene, amado amigo y amado oyente, en Cristo, es un descanso eterno. Es un amor eterno. Es un amor que nunca acaba. El problema entonces es que muchos prefieren confiar en su propia justicia o en las cosas del mundo. Sin embargo, la Biblia es muy clara en decir, no hay justo ni aun uno. En Romanos 3:10. El pecado nos separa de Dios y nos deja expuestos a su justa ira. No podemos escondernos detrás de nuestras obras, porque nuestras obras no nos dan ningún refugio. Muchos piensan que pueden entonces justificarse por sus propias obras, que hay personas buenas ante un Dios, pero la verdad es que estamos todos corrompidos. No hay nadie, amado hermano, que pueda ser justificado por sus obras. No hay quien sea verdaderamente justo por sus propios medios. ¿Por qué? Porque todos hemos quebrantado la ley de Dios. Y como Dios es perfectamente santo y justo, no puede ignorar el pecado ni aceptar a nadie en su presencia sin que haya justicia. Por lo tanto, amado oyente, no puedes salvarte por méritos propios, ni siquiera por méritos humanos, porque no tienes ningún mérito. Porque los méritos solo son de Cristo. Quienes confiamos en Cristo, descansamos en los méritos de Cristo. Pero esto no es solamente para lanzar bombas de qué es lo que pasará contigo si no vienes a Cristo. Al contrario, hemos venido también a entregarte una buena noticia, que Cristo vino a salvar pecadores. Él vivió una vida perfecta. Él murió en la cruz cargando el castigo que merecíamos. Él resucitó victorioso, amado hermano. Ahora la invitación está abierta. Dice, a él correrá el justo y será levantado. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Aquellos que vienen a Cristo encuentran un refugio eterno. Podemos encontrar una respuesta perfecta en Mateos 11, los versículos 28 al 30, si quieres buscar. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero todo lo contrario es para quienes rechazan su refugio. Estos permanecerán vulnerables ante el juicio de Dios. Dios es amor, es cierto. Muchos dicen Dios es amor. Y es correcto. Pero no solo es amor. También es justo. Y Él también es santo. La Biblia nos advierte solemnemente. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esto significa que aquellos que rechazan a Cristo y viven sin arrepentimiento enfrentarán la justa ira de Dios. La historia nos muestra ejemplos claros sobre el juicio divino. Tenemos el diluvio de Noé, tenemos la destrucción de Sodoma y Gomorra, tenemos los juicios sobre Egipto. Pero déjame decirte que esos juicios no serán comparativos al juicio que está por venir. Cuando Dios juzgue al mundo con justicia. Y déjame decirte otra cosa. Sin Cristo nadie puede escapar. Porque como dice Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno.
Sin el perdón de Dios, la eternidad traerá castigo, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, dice Marcos 9 en el versículo 44. Ahora nuevamente, es importante entender esto, pero también es importante saber que hay esperanza. Dios ha provisto un refugio que es en Jesucristo. Como ya les mencioné, Él llevó en la cruz la ira que usted merecía, la ira que yo merecía. Resucitó al tercer día para dar vida eterna a quienes crean en Él. Es simple, amados, venir a Cristo. No espere otro día, porque puede ser que no tengas otro día. Puedes estar confiado en que mañana abrirás tus ojos, pero no lo sabes. Y otro dato imperturbable es que en algún momento tu vida acabará. Puede ser hoy, puede ser en 70 años más, puede ser en 10, pero tu vida algún día se va a extinguir. Y yo prefiero tener a Cristo cuando eso llegue. Hoy es el momento entonces de correr a Cristo en arrepentimiento y fe. Jesús dijo, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No sigas postergando la salvación. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, que es sin Cristo el peligro es inminente. Estaremos abarcando los versículos 4 al 6. En estos versículos vemos claramente la angustia que estaba sufriendo David, sintiéndose atrapado por la muerte y el Seol. Así es la condenación del pecador sin Cristo. Se encuentra atrapado por el pecado y la condenación. Efesios 2, del 1 al 3, nos muestra claramente la terrible condenación en la cual nos encontramos sin Cristo, que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esto significa que sin Cristo no estamos solo enfermos o necesitados de ayuda, sino que estamos espiritualmente muertos, amados hermanos. Incapaces de buscar a Dios por tus propios méritos. Nuestra vida está totalmente dominada por el pecado, por el sistema de este mundo y también por el diablo, quien engaña y esclaviza a los que viven sin Dios. Además, todos hemos seguido los deseos de nuestra carne, hemos vivido conforme a nuestras propias pasiones y nos hemos alejado de la santidad de Dios. Es por eso que las Escrituras nos dicen que antes éramos hijos de ira, es decir, merecedores del justo castigo de un Dios 3 veces santo. Pero nuevamente, este sermón no es solamente del castigo ni de la ira, también de las buenas noticias, amado amigo. Dios puede dar vida a los muertos. Aunque estábamos perdidos y sin esperanza, Cristo vino y nos rescata. Él murió en la cruz para pagar nuestros pecados y resucitó para darnos vida nueva. Hemos venido a rogarte que no sigas caminando en el pecado y bajo la ira de Dios y vengas a Cristo, que es el único, amado hermano, que puede salvarte y darte una vida nueva. Querido amigo, clamar a Dios es la única esperanza de salvación. La Biblia nos da una promesa clara y poderosa. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto significa que la salvación no es por obras ni tampoco por méritos propios o religiosidad, sino por acudir a Cristo en fe. Sin Él, todos estamos perdidos bajo el pecado y solo merecemos juicio de Dios. Pero en su amor Dios ha provisto el único camino de salvación, que es Jesucristo. Amigos, no hay otro camino, no hay algún atajo, no hay un conversaré con Dios cuando me muera. No hay nada de eso. Los medios han sido provistos. El único camino al Padre es Jesucristo. Su muerte en la cruz, amado, ha pagado el precio de nuestros pecados y su resurrección garantiza la vida eterna de quienes creemos en Él. No importa quién seas, ni cuán grande haya sido tu pecado,
Si clamas a Cristo con un corazón arrepentido y confiado en Él, serás salvo. Y esa es la promesa más maravillosa de nuestro Señor, que siendo pecadores, Él es misericordioso para perdonarnos si nos arrepentimos. Y en fe y vamos a nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si has escuchado alguna vez una promesa más maravillosa que esa. No sé si has escuchado alguna vez que alguien, siendo perfecto, haya querido morir por seres imperfectos. Seguramente esa sea la muestra de amor más grande que alguna vez vas a poder oír. Y eso también nos enseña cómo también tenemos que amar. Pero distinto es para aquellos que no claman a Él, porque tendrán que enfrentar la ira venidera. La Biblia nos presenta dos destinos claros. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero aquel que rehúsa de creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amado, no hay un punto intermedio. O crees en Cristo y recibes vida eterna, o lo rechazas y permaneces bajo la ira de Dios. Muchas personas piensan que pueden posponer su decisión, o que ser buenas personas es suficiente, pero las Escrituras son claras en esto. Sin Cristo no hay esperanza. Solo a través de su sacrificio en la cruz y su resurrección podemos ser salvos del justo juicio de Dios y recibir la vida eterna que Él ofrece. Es la única forma, no hay otra. Si alguien te ha ofrecido otra forma, déjame decirte que has sido totalmente engañado. Esto nos lleva entonces a nuestro tercer punto. El juicio de Dios contra los que lo rechazan. Abarcaremos los versículos 20 al 27. Dios premia a los justos y castiga a los rebeldes. Eso nos dice estos versículos. Podemos decir con seguridad que la justificación solo se encuentra en Cristo, ¿verdad? No en obras humanas. La Biblia nos enseña y nosotros también concluimos, pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esto revela la justicia y la gracia de Dios. Él es santo y justo, por lo que no puede ignorar el pecado. Pero a su vez, Él también es misericordioso y amoroso. Él ha provisto el único camino de salvación. Y nuevamente, el único camino provisto para ser salvo es Jesucristo. No hay ninguna obra humana que te pueda hacer justo delante de Él. Y esto es porque el estándar de Dios es perfección. Y tú no eres perfecto, yo no soy perfecto. Y el hecho de nacer me hace un pecador y me hace imperfecto. Entonces, si dependiéramos de nuestra obediencia, todos estaríamos condenados. Pero Dios, en su sabiduría y también en su soberanía, nos ofrece la justificación por fe, basadas en las obras de Cristo en la cruz, las cuales sí son perfectas. Las obras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz son perfectas. Entonces, te digo nuevamente, no intentes ganar el favor de Dios con tus propias fuerzas, ni mucho menos por tus propias obras, porque jamás serán suficientes. Tus obras son más que trapos de inmundicia delante de un Dios santo. Entonces, no creas que el ser un buen hijo, el ser un buen padre, el ser un buen hermano, el ser un buen vecino te va a salvar. Solo por Cristo. Sin embargo, nuestro Señor es fiel a su promesa. Todo aquel que confía en Cristo y en su sacrificio es declarado justo. Con esto, querido oyente, es que quiero que entiendas nuevamente que no hay méritos en ti. Los méritos son de Cristo. Eso quiero que lo tengas muy claro. El Salmo continúa diciendo: con el limpio te mostrarás limpio, y severo serás con el perverso. Los que rechazan a Cristo serán tratados con justicia y sin misericordia en el día del juicio. Apocalipsis 20, del versículo 12 al 15, son claros y nos dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Nuevamente, Dios es santo y justo, ningún pecado va a quedar sin castigo. En ese día, todas las personas que han rechazado a Cristo van a compadecer ante un trono y serán juzgadas conforme a sus obras.
pero nadie puede justificarse por sí mismo. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Las Escrituras declaran que aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego, separados de Dios para siempre. Este juicio es inescapable y definitivo. Y esto es lo que les espera a quienes rechazan a Dios. Lo creas o no, es lo que va a ocurrir. Esto nos lleva entonces a nuestro penúltimo punto. Cristo es la luz en medio de la oscuridad. Abarcando versículos del 28 al 36. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios, alumbrarás mis tinieblas. Cristo es la luz del mundo, ya lo dice Juan en su capítulo 8, versículo 12. Sin él vivimos en tinieblas. Jesús declaró, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Estas palabras revelan que sin Cristo el ser humano vive en tinieblas, alejado de Dios y esclavo del pecado. Pero Dios, en su misericordia y amor, envió a su Hijo para iluminar el camino hacia la salvación. Amado amigo, solo en Cristo encontraremos vida, pero también encontramos verdad y la dirección directa hacia el Padre. Seguir a Cristo no es solamente conocer sobre Él, sino confiar plenamente en su sacrificio y caminar en obediencia a lo que Él indica en su palabra. Quienes permanecen en la oscuridad lejos de Cristo están perdidos y sin esperanza. Y esto es algo que debes considerar seriamente. Probablemente puedas decirme que yo me encuentro muy bien. Hasta ahora me las he ingeniado para estar bien. Pero déjame decirte que todo eso es momentáneo. Cualquier cosa nos puede derrumbar, hermanos. La pérdida de alguien, una enfermedad, una separación. Somos totalmente vulnerables. Pero solo en Cristo tenemos un refugio seguro, amado amigo. Efesios 5:8 refuerza esta verdad al decir, porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Sin Cristo éramos tinieblas, no solamente estábamos en ellas, pero Dios en su poder y gracia nos transforma completamente. Quienes han sido salvados no solamente reciben la luz de Cristo, sino que ahora son llamados a reflejarla en el mundo. La única manera de salir de la oscuridad es venir a Cristo en arrepentimiento y fe, no hay otra forma. Como ya mencionamos anteriormente, tus méritos jamás van a poder salvarte, porque Dios es santo y tú no lo eres. Quizás sean palabras duras de oír, porque estás acostumbrado a resolver tus cosas por ti mismo. Pero ante un Dios 3 veces santo no puedes acercarte por méritos propios, porque estás lleno de pecado. Y si Dios hiciera justicia, ciertamente mereceríamos el infierno cada uno de nosotros. Si hiciera justicia por nuestros propios méritos. Esto nos lleva entonces a nuestro último punto. Dios exalta a los suyos y humilla a los rebeldes. Redimidos tiene un Dios vivo que los guarda y fortalece. Aquí vemos la fidelidad y el poder de Dios para salvar a su pueblo. David reconoce que su victoria no es por su propia fuerza, sino porque Dios lo ha fortalecido en estos problemas que David pudo haber tenido. Esto nos señala una verdad aún mayor. Nuestra mayor necesidad no es ser librado de enemigos terrenales, sino del pecado y de la condenación eterna. Dios es el único entonces que puede rescatarnos, y lo ha hecho a través de Jesucristo. Cuando el Salvador definitivo nos libra del mayor mal, que es el juicio de Dios contra nuestro pecado, así como David alabó a Dios por su liberación, todos aquellos que han sido salvados por Cristo tienen motivos para proclamar su nombre ante las naciones. No tenemos motivos para escondernos, amados. No tenemos un motivo por el cual no predicar las buenas noticias. Porque es simple. Usted iba a ser condenado en el infierno.
pero Jesucristo ha decidido salvarlo. Ha decidido librarlo de lo que le espera. Y eso, amados, debe ser nuestra mayor motivación. No se esconda del mundo. Proclame el Evangelio en el mundo. Crea en Cristo y venga a Él. Jesús advierte solemnemente sobre el destino de los que rechazan a Dios. Dice: entonces dirán también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Aquí vemos la justicia, pero también logramos ver la santidad de Dios, quien no puede pasar por alto el pecado. El infierno no es un destino accidental, sino el castigo justo para quienes han vivido en rebelión contra Él. Muchos viven como si nunca fueran a enfrentar su juicio, pero la verdad es que Dios es fiel a su palabra. Todo lo que Él ha dicho se va a cumplir, y va a cumplir lo que Él ha dicho. El fuego eterno para todo aquel que rechace a Cristo comparte condenación. Sin embargo, no solo es justo, sino también rico en misericordia y grande en amor. Él no quiere que perezcas, sino que vengas a Cristo y seas salvo. Amado, te pido que no menosprecies su paciencia ni ignores el llamado del Señor. Hoy su gracia está extendida, pero va a llegar el día en que su gracia ya no lo estará. Llegará el día en que será demasiado tarde. Ven a Cristo ahora mientras hay esperanza en Él. En su bondad y fidelidad ha provisto la única vía de salvación en la cruz. No rechaces su amor, no menosprecies su justicia. Clama a Él, confiésale tu pecado y recibe su perdón. No te arriesgues a oír de sus labios: apartaos de mí. Hoy es el día de la salvación. La invitación es a que corras antes de que sea demasiado tarde. El llamado siempre es imitar a Cristo en amor, así como Él se entregó en la cruz por amor a nosotros. Así un día podrás tener parte con Él en su maravilloso reino. Y como dice el título de hoy, tenemos un refugio seguro que es en Cristo Jesús. Amén. Amados, los invito a ponerse de pies para orar a nuestro Señor y posteriormente cantar a Él. Bendito Dios, le damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de llevar su glorioso evangelio, Señor, a los oídos de quienes no le conocen, Señor. Permita que aquellos que no le han conocido, Señor, puedan abrir su corazón para que usted se los pueda cambiar, Señor. Esos corazones de piedra que sean transformados en corazones de carne, mi Dios, si es su santa voluntad. Agradecemos la oportunidad que nos ha dado el día de hoy. Agradecemos, Señor, su bondad y también el amor que nos ha mostrado a cada uno de nosotros. Le agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.